¿Sientes que tu hogar es una prisión o un punto de encuentro? Conversamos sobre el hogar como prisión o como punto de encuentro entre amigos. Qué bueno que te encuentras en esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, el Samazón y tu servidor Gerson García, considerando algunas historias que nos llaman la atención, viéndolas desde la perspectiva de la fe cristiana. De hecho, nos llamó la atención un artículo que publica el diario español El País desde Madrid, que titula El hogar como prisión y como punto de encuentro. Un artículo que hace eco de una exposición que se está realizando en la actualidad en el Instituto Valenciano de Arte Moderno y que gira alrededor de esta idea del hogar. De hecho, interesantemente, el título de la exposición en español es ¿cuál es nuestro hogar? Se me hace que es una pregunta muy vigente en cualquier momento de la historia, pero particularmente para alguno de nosotros que tenemos que quedarnos en el hogar y si pudiéramos plantearnos si es hogar o prisión verdaderamente en estos días de pandemia. Una instalación en el mundo del arte es una obra de arte en la cual el espectador puede integrarse, puede formar parte o introducirse, ¿no? Y ahora se realizan instalaciones en museos en todas partes del mundo, como en este caso el Museo de Valencia, y en particular la exposición que Gerson estás mencionando, un artista invitado a esta exhibición es el chileno Alfredo Jaar, y él tiene en esta instalación que se llama La Celda Infinita o La Prisión Infinita, una celda igual con sus barrotes negros para que no puedan liberarse. Entra uno a esta instalación y hay dos espejos enormes, ¿no? De piso a techo y que ocupan todas las paredes de la celda, pero están ubicadas de tal manera que reflejan las otras dos paredes que son la celda, ¿no? Los barrotes de la celda. Entonces, al internarse un espectador dentro de esta instalación, ve realmente una celda infinita, una infinitud de barrotes, los cuales crean una sensación de que aunque te escapes del primero, todavía tienes que tratar de sobrepasar el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, y de verdad es muy poderosa. De hecho, es el propósito de las instalaciones, entre otros, el crear una experiencia interactiva, no tan pasiva y visual. Y me da la impresión que el Instituto Valenciano de Arte Moderno le dio al clavo al crear una exposición que titula ¿Cuál es nuestro hogar? Y funciona a bases de instalaciones. No hay cuadros para ver, no hay esculturas para ver, no hay ornamentos para ver, sino son todo instalaciones. Es decir, tú tienes que ser parte de esto y de alguna manera crear esta sensación de ubicarte en un lugar que puede ser placentero o te puede crear sensaciones quizás de angustia y de sentirse atrapado. Y justamente el diario El País hace esa pregunta. ¿El hogar es un lugar de estar atrapado o es un lugar de crear relaciones cercanas y de expansión del ser? Gerson es muy elegante cuando describe esto, pero el título del País dice el hogar como prisión. Pero no todos sentimos que el hogar es prisión. No, yo lo voy a corregir a ambos, porque dice la noticia, el título es el hogar como prisión y como punto de encuentro. Así es. Son las dos cosas. Esa parte yo la había dejado al margen porque el hogar como prisión es la cantinela y es, yo diría, el reclamo de mucha gente en todos los países del mundo que ha estado encerrado por 4 meses en las casas, con un mínimo de salir afuera solamente para las compras básicas, y en donde han aprendido a convivir nuevamente las personas que forman parte de una familia. A lo mejor esta instalación también está reflejando, ¿no? El hogar necesariamente viene a ser un punto de encuentro de conversaciones diarias y de cosas que suceden en la casa, ¿no? Al ver las imágenes, podemos entender que hay en las instalaciones de esta exposición esta proyección a nivel emocional. Y creo que cuando hablamos del hogar, ya sea que lo veamos como una prisión o como un punto de encuentro, estamos hablando de nuestra reacción emocional. Es decir, no estamos hablando de las 4 paredes o de la limitación de salir de esas 4 paredes en estos días, pero realmente estamos hablando de las emociones y de la interacción emocional que tenemos con aquellos que comparten el mismo espacio. Son las relaciones que están en el hogar
que pueden hacer que sintamos ese hogar como una prisión o realmente como un punto de encuentro, de identificación, de crecimiento, de colaboración, de compañía. Y yo creo que tienes razón, Gerson, en cuanto a ver nuestros espacios o experimentarlos de cierta manera. En este caso estamos hablando del hogar, que puede en ocasiones, tal vez rara vez en algunas familias, tal vez más seguido en otras, que se puede sentir una persona como que está en una prisión, ¿no? Viviendo en un lugar donde tal vez hay violencia, hay tensiones, hay disgustos, hay carencias, y entonces empieza uno a sentir que está uno encerrado y apretado y vive uno en ese encarcelamiento donde debería de ser idealmente en realidad el hogar un punto de encuentro, ese punto donde una persona puede, digamos, bajar las defensas, ser uno mismo, sentirse amado a pesar de nuestras debilidades. Y a veces el hogar carece de esas cualidades, ¿no? Precisamente por las mismas relaciones o la calidad de las relaciones que se tienen. Desde el punto de vista cristiano debemos siempre, por supuesto, buscar la paz, buscar la armonía, buscar la verdad, la gracia, el perdón, y dentro de todo eso invitar a Dios mismo a nuestro hogar y a ver también a qué cosas vamos a renunciar para poder crear del hogar o convertirlo de un punto de prisión a un punto de encuentro. Yo voy a renunciar a ser yo misma mi prioridad y voy a considerar a los seres con los que vivo, a los seres a quienes amo o a los que debo amar como prioridad. Hablas de renuncia y me llama mucho la atención porque justamente es la realidad de ciertas renuncias que se exigen de mí en esa coexistencia del hogar que pudieran hacer que yo me sintiera atrapado en ese hogar. Y yo creo, Guillermo, en tu labor pastoral por décadas, te habrás encontrado mucha gente que justamente resiente la renuncia y ve la renuncia como una manera de estar atrapado. Bueno, lo que sucede realmente es que hay en el ser humano un espíritu libertario, en donde uno no se quiere sentir de alguna manera sujeto a muchas limitantes, y el hogar, él se lo ha puesto muy bien, es un lugar de renuncia, por ejemplo, a la libertad individual, para tener una actividad más colectiva. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, hay casos muy interesantes. Me da la impresión a veces que muchos pasajes de la Biblia, muchos libros se escribieron en el caminar. Siempre está la gente yendo de un pueblo a otro, están caminando, van por el campo, van por, qué sé yo, por distintos lugares. Y el hogar, en ese caso, viene a ser el último refugio para pasar la noche, para descansar, pero en el día está la actividad, hay que salir de ese lugar. Y a lo mejor eso es lo que nos pasa hoy día modernamente, estamos encerrados en un apartamento, en una casa, por esta cuestión de la pandemia, y ahora sí que yo diría, dejamos de pensar un poco en la libertad que antes tuvimos, y eso nos obliga a repensar la idea de que estamos no encerrados, pero que estamos contribuyendo de alguna manera a una interacción con lo que nos rodea en la casa, ¿no? Así que esta instalación yo creo que tiene el título muy bien puesto, porque plantea las dos cosas. El hogar puede ser un lugar de encierro, pero también puede ser un lugar de encuentro. Y habría que aclarar, Guillermo, que esto no es solamente durante el tiempo de pandemia. Esta tensión se produce en cada momento realmente, de que hay gente que se siente atrapada en su hogar o que siente realmente que su hogar es el punto de encuentro emocional, de sustento emocional. ¿No piensas, Gerson, que es necesario también que haya reciprocidad en esos momentos de renuncia, donde para que exista armonía debemos de considerar al otro antes que nosotros, pero al mismo tiempo el otro nos debe considerar a nosotros también primero? Así es. Y no se puede conceptualizar una relación de hogar verdaderamente si no hay esa mutualidad. Todos entramos en esa relación esperando mutualidad, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, el matrimonio y entre hermanos. Pero el tema de renuncia y en términos de las relaciones interpersonales es un tema que encontramos en el Evangelio. De alguna manera se valora esta actitud de que por amor, por entrega, por servicio, por la necesidad del otro,
yo rindo mis propios privilegios, yo rindo mis propios beneficios, yo rindo algo que valoro en aras del beneficio ajeno. Y el ejemplo máximo lo tenemos en Jesucristo. El apóstol Pablo decía que él renunció de alguna manera a ciertos privilegios que pudiera tener Jesucristo al ser Dios verdadero, y lo hizo por nuestro beneficio. Así que este tema de la renuncia me parece que es importante en la tradición cristiana. Creo que sí, creo que hay que mirar esta renuncia como una especie de, no, yo diría no norma, pero como una especie de disciplina muy interesante. Cuando Jesucristo habló, por ejemplo, de tomar la cruz, y no se refería probablemente a una cruz física, pero a la carga que significa también el renunciar a cosas que pueden ser legítimas para ayudar y servir a otros. O sea, hay en la Biblia esta idea que uno tiene que aprender a entender en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y tenemos que recordar también el concepto clásico, ¿no? de lo que significa ser salvador. El concepto mesiánico desde el punto de vista bíblico no es solamente alguien que viene desde fuera o incluso desde dentro, desde una posición triunfal y nos rescata, sino el concepto mesiánico desde el punto de vista bíblico es alguien que se sacrifica por nosotros. A través de ese sacrificio máximo encontramos el triunfo y la vida eterna. Entonces, el concepto de redención viene aunado en la Biblia con esa renuncia, Gerson, a la cual tú aludes. Y eso es lo que hace al Mesías, a Jesucristo, como Salvador, un Salvador único realmente en la vida. Yo particularmente celebro que el Instituto Valenciano de Arte Moderno realice esta exposición de 12 instalaciones bajo el título, como pregunta realmente, ¿cuál es nuestro hogar? Y lo celebro porque nos invita a una reflexión apropiada, no solamente en el momento particular que vivimos por esto de la pandemia, que estamos forzados a estar en el hogar, sino que pone el dedo en la llaga, creando esa tensión entre sentirme atrapado en el hogar o sentirme realmente que es el lugar de conexión emocional. ¿Qué le puede decir el Evangelio a alguien que ante esa pregunta no sabría qué responder, no sabría qué decir, o si tiene un espacio físico, geográfico, al que le llama casa, al que le llama hogar, pero se siente atrapado? ¿Qué esperanza ofrece el Evangelio para personas que sientan eso? Entender que su vida y su razón de ser en esta existencia es también para interactuar con otros seres humanos en sus propias necesidades, y no solamente ver el ansia libertaria que una persona a lo mejor experimenta, ¿no? El sueño de todo marino que se pasa 3, 4 y 5 meses en el mar es volver a su casa. Ese no es seguir navegando. Es decir, tiene un trabajo que le obliga a salir de la casa, pero su ideal es volver a su casa, a su esposa o esposo, a su familia, a sus hijos, qué sé yo, a su cuestión que él considera lo más entrañable. Entonces esto yo pienso que es una cuestión que el Evangelio también presenta. La casa es punto de encuentro, punto de servicio, pero para el que solamente quiere libertad y no estar ahí, creo yo que debe repensar sus valores, sus convicciones. Pues quisiéramos animarte, querido amigo que nos acompañas, querida amiga, que en el día de hoy te hagas esa pregunta y te lo plantees. Quizás si te sientes atrapado es un buen momento para reevaluar tus valores y realmente lo que tú crees acerca del hogar. Si te haces esa pregunta y no tienes una respuesta, nos encantaría saber de ti, y puedes visitar nuestra página en internet radiomoody.org o encontrarte con nosotros en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, y pudieras interactuar y pudiéramos continuar esta conversación. Por ahora queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos con Elsa Masón, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado, y en nombre de este equipo te doy las gracias por habernos acompañado, confiando que lo harás nuevamente. Espero verte pronto, que pases un buen día, que Dios te bendiga.